Muy buenos días, hermanos que nos miran desde sus hogares. Sean bienvenidos una vez más aquí a la escuela sabática. Estamos dando inicio hoy para estudiar la lección número 13. Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Bienvenido, hermano. Ah, Bienvenidos, hermano. Mi nombre es Fermán y esperemos este lindo sábado tener esta hermosa palabra de Dios, llevarla hasta sus hogares. Bienvenido. Gracias, mi nombre es Rafael. Bienvenidos, queridos hermanos. Le damos una cordial bienvenida a todos los miembros de Laguna Niguel y también a los miembros de Laguna Niguel a través de la página de Facebook. Y esperemos que nos gocemos al abrir la palabra de nuestro Dios y repasar nuestra última lección que nos ha dejado grandes enseñanzas. Amén. Les invito a inclinar el rostro para hacer una oración antes de abrir nuestra palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias esta mañana por todas las cosas que tú nos has dado, Señor. Por esta mañana tan linda y hermosa que tú creaste, Señor. Ahora que vamos a abrir tu palabra, abre nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender lo que tú nos quieres enseñar. Quédate con nosotros y en cada una de las personas que están viendo este programa. En nombre de Jesús, amén. Amén. Como estaba diciendo, estamos finalizando, ¿verdad? La lección, ¿verdad? Una lección muy importante que se titula Cómo interpretar la Biblia. Y estamos llegando a la lección número 13. La lección dice cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y el versículo para memorizar dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. ¿Qué te enseña a ti, Rafael, este versículo? ¿Qué entiendes tú por este versículo? Bueno, es un versículo muy directo a cada aquella persona que es oidor de la palabra, que la tenemos que poner por práctica. Y como hemos venido mirando nuestras lecciones anteriores, que no nos dejemos engañar y que no seamos engañadores con la palabra, sino que la pongamos a práctica, escudriñándola cada día. Ahí. Claro. Amén. Sí, y también como dice, solo leyendo y escuchando, practicando, que si obedecemos, estaremos obedeciendo y abriendo un tesoro lleno de bendiciones, porque es de la manera que nosotros podemos enriquecernos espiritualmente. Claro. Aquí yo leía en una parte fui a internet a leer algo. Dice que Judas y Juan, los discípulos de Jesús, representan no a toda la humanidad, representan a los que profesamos seguir a Jesús, a los seguidores de Jesús, porque ellos dos eran seguidores de Jesús. Los dos tenían caracteres distintos, los dos anduvieron con Jesús, los dos escucharon a Jesús, los dos caminaron con Jesús, los dos recibieron la misma luz, pero hubo una diferencia ahí, que uno fue hacedor y otro fue oidor. Entonces lo que Dios quiere que seamos hacedores, lo que este versículo nos dice, ¿verdad? No solamente oidores, que moramos al yo, que lo que Judas no pudo hacer en todo ese tiempo que estuvo con Jesús, y Juan fue transformando su carácter a través de la gracia de Jesús, ¿verdad? La gracia de Dios. Vamos a avanzar aquí. Dice la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Vamos a leer Filipenses 2, versículo 12 al 16. Si a alguien le gusta leer, vamos a leerlo. Del 12 al 16. Sí. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como es mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación contra el amor y temblor, porque Dios es en vosotros prudencia. Así Él quiere como el hacer por buenas voluntad, hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, para que si es arreprensible, sencillo hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, y persevera en medio de la cual resplandece como lumbrera en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo se pueda
gloriar de que no corrido en mano, ni en vano he trabajado. Esos versículos muy importantes, ¿verdad? Aquí dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino con mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que a vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Qué te dice esos versículos, Rafa? ¿Qué puntos podemos sacar aquí de estos 4 versículos que acabamos de leer? Hay un punto que me llama mucho la atención, es de que hay una lucha interna en nosotros, como decías, del yo. Yo hice, yo lo llevé a cabo, tantas cosas que nos adjudicamos a nosotros, pero aquí en Filipenses 2:13 nos dice que Dios a través del Espíritu Santo es el que nos pone aquella intención, el hacer como el querer. Es algo, creo que muy profundo poder explicarlo. Nos tomaríamos, yo creo que bastante tiempo, de cómo es de que Dios, Él es el que pone los deseos, ¿no? Sabemos que en la palabra de Dios dice que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Entonces nosotros, nuestra humanidad nos lleva al mal, pero a través del Espíritu Santo nos lleva al querer hacer lo bueno, porque eso viene de Dios y no es de nosotros. Y creo que ahí tenemos que tener siempre eso en mente, que Dios nos pone esos deseos que vienen de Dios. Exactamente, no vienen de nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a estudiar la Biblia, no es que yo tenga el deseo, es que el Espíritu Santo me puso el deseo de estudiar la Biblia. ¿Algún punto que quiera recalcar aquí, hermano? No más, como decía también en el 16, dice, haceos de la palabra de la vida, para que en el día de Cristo pueda gloriarme de que ha ocurrido en vano, ni en vano he trabajado. Como nos da una esperanza, dice que todos los que trabajamos en Cristo nos llegará una recompensa. Y se glorifica uno más y nos llenamos más de la esperanza del Señor para seguir trabajando por sus obras, porque sabemos que Él cada vez nos glorifica, nos enriquece más espiritualmente. Pero ¿cómo quiere que vivamos nuestra vida? ¿Cómo quiere Dios que si nosotros somos hacedores de la palabra y recibimos el Espíritu Santo para poder entender lo que Él quiere hacer, lo que quiere que hagamos, dice que debemos vivir sin murmuraciones y contiendas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que a veces vamos a la iglesia o X y andamos murmurando tras el otro, ¿me entiendes? O habiendo contiendas. Quiere decir que el Espíritu Santo no está trabajando en nosotros. No hemos querido hacer lo que Dios nos está enseñando, ¿verdad, Rafa? ¿Quieres comentar algo más sobre esto? Pues creo que lo abarcamos muy bien, ¿verdad? El Espíritu Santo, Dios, nos hace aptos a través de Cristo Jesús. Y con eso viene el Espíritu Santo a nosotros. Antes también nos está hablando el Espíritu Santo para llevarnos por el buen camino. Y ahora depende de nosotros si queremos seguir la influencia del Espíritu Santo. Depende de nosotros si queremos seguir los caminos de Dios y no hacer nuestra voluntad, que creo que es el problema más difícil, ¿no? Más grande, sí. También yo estuve leyendo poquito aquí abajito, dice, por el mensaje de Dios no hay esperanza, no hay confianza, no hay amor en respuesta mediante el Espíritu Santo de Dios, en verdad. Amén. Si no estamos realmente espiritualmente metidos en la palabra de Dios, porque podemos ser leidores, pero si por dentro no nos nace del corazón hacerlo, no podemos llegar a... Sí, porque toda la lección que hemos visto, hemos aprendido por quién fue inspirada la Biblia, los versículos, cómo interpretar los versículos, cómo interpretar la Biblia, muchas cosas. Pero nada de eso nos serviría si no somos hacedores de la palabra, ¿verdad? Es importante ser hacedores de lo que aprendamos a hacerlo. Pero también dice aquí algo bien importante, dice, nadie puede explicar la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando reciban la palabra de Dios con corazón humilde y dócil, los ángeles de Dios estarán a su lado para impresionarlos con las evidencias de la verdad. Amén.
con humildad, ¿verdad? La lección que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Debemos ir a abrir la palabra con humildad. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos cuando yo voy a abrir la palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas, verdad? ¿Algún comentario más para pasar? Me llama con esto, siguiendo la línea que estás comentando, muchas veces vamos a la Biblia buscando con qué atacar al hermano. Esperemos que no sea así, ¿verdad? Pero suele ser esperando ver en qué está fallando el hermano. Pero no nos damos cuenta que cuando abrimos nosotros nuestra Biblia, no le está hablando al hermano, no le está hablando al vecino, al cónyuge, al hijo, nos está hablando a nosotros primeramente. A veces queremos ver la pequeña basura que tiene nuestro prójimo y no vemos la grande viga que tenemos nosotros. Y ahí está el detalle, ¿no? Que, no queremos ver las situaciones que el Espíritu Santo nos está llevando. ¿Algún comentario que tengas de esta parte? Pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente para avanzar. Vamos a buscar Lucas 4 del 8 al 4, 8 y 10 al 12. Aprendamos como Jesús. ¿Me gusta leerlo, Rafa? Sí, claro que sí. Dice: Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El 4:8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El 10 hasta el 12, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás el Señor tu Dios. Aquí vemos la historia, ¿verdad? Cuando fue tentado Jesús, ¿verdad? Por Satanás, ¿verdad? Pero ¿qué características podemos agarrar de estos pasajes? ¿Qué puedes aprender tú de Jesús, de esos pasajes? ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué había en él? Es algo curioso, ¿verdad? Si queremos un ejemplo, está Jesús en todo. Y podemos ver que Él tuvo mucha diligencia en la palabra de Dios, en aprenderse los versículos, en memorizarlos, en repetirlos. Entonces, creo que ese es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta. Yo sé que a muchos nos cuesta aprendernos por algunas situaciones, pero muchos tenemos la habilidad de aprenderlos. Pero si vamos a Dios y le pedimos, creo que Él nos ayuda a memorizar lo que queremos. Bueno, lo que el Espíritu Santo nos está presionando, porque eso nos ayudará en la lucha en que estamos ahora. Sí, y también miramos que pues también nos da un aviso de estar atentos a las tentaciones, porque cuando realmente entregamos nuestra vida a Cristo o entregas toda tu vida a Cristo, miramos que el enemigo se empieza a manifestar de varias cosas. Te quiere desanimar. A veces no encontramos las palabras en la Biblia y nos miramos y luego estudio. Esas son tentaciones también. Y necesitamos buscar la manera de cómo Cristo Jesús, Él caminaba con sus discípulos a través de la enseñanza y a través de las Escrituras. Les enseñó paso por paso. Fueron 3 años y medio, si no me equivoco, lo que Jesús caminó con sus discípulos para poderlos extender a caminar por el pueblo, a dar su ministerio, a predicar el evangelio. Y me llama algo muy curioso, Dani, perdón. Sí, está bien, pues. A veces pensamos que Satanás es un enemigo que no sabe la Escritura, pero aquí podemos ver que él recitó varios versículos de la Biblia. Y algo muy curioso es de que Satanás nos quiere atacar también con la palabra de Dios, como atacó a Jesús. Pero la palabra de Dios es poderosa, es viva, dice que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestras intenciones. Y aquí podemos ver que ese versículo fue hecho, que se hizo, que colabora a Hebreos 4:12, porque podemos ver
que la misma palabra que trató de utilizar Satanás, Jesús la utilizó en el contexto que se tenía que utilizar, en la forma que se tenía que utilizar, y esa palabra fue más cortante y pudo desnudar las intenciones que tenía Satanás a través de llevar esa palabra a Jesús. Hermanos, solamente yendo a Cristo Jesús podemos resistir los ataques del enemigo, solamente. Nos dice también, creo que en Santiago más adelantito, que los demonios creen y tiemblan, y a veces nosotros ni siquiera creemos. Dejémosles que los demonios tiemblen, porque la victoria ha sido dada por Cristo Jesús. Él ya venció y solamente tenemos que ir a Él para que nosotros también seamos vencedores. Muy buen punto que diste, Rafa. A mí me llama la atención esto, me lleva a una historia. Cuando tú tienes un equipo de fútbol, ¿verdad? Vas a jugar contra el otro equipo. Tú dices, mira, aquel equipo tiene aquel punto débil. Por este lado le vamos a entrar, ¿entiendes? Por este lado vamos a entrarle, por este lado lo vamos a destruir. Satanás es lo mismo, ¿entiendes? Te está viendo cuál es tu debilidad tuya, dónde no has aprendido, no has memorizado versículos, no has hecho lo que has aprendido. Y Satanás por este lado te va a atacar. Dice que el cristiano no debería de tener ningún punto débil, ¿verdad? Toda su fe, debería estar en Cristo Jesús y firmada, enfocada aquí en la Biblia, ¿verdad? En los versículos de texto y en contexto, porque hay personas que nos quieren sacar de un contexto otra cosa que la Biblia no está diciendo, como pasajes que hemos estudiado anteriormente, otras lecciones, ¿verdad? Que llegan diciendo, mira, aquí es que dice esto y aquí dice el otro, y realmente no está diciendo eso, y es lo que Satanás está tratando de engañarnos y engañar a la gente, ¿verdad? Ahora. Me gustó también lo que es la mera parte de abajo, nos hace una respuesta, nos hace una pregunta. Y yo pienso que como todos cristianos nos la debemos de hacer nosotros mismos. Dice, ¿cuál ha sido tu experiencia al utilizar las escrituras en tu lucha contra la tentación? Es decir, cuando te vistes tentado, comenzaste a leer la Biblia o a citar las escrituras. ¿Qué sucedió? ¿Cómo resultado? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Si nosotros a veces cuando podemos llevar esa tentación a nosotros mismos, ¿qué es lo que debemos hacer, hermano Rafa? Creo que tocó unas muy buenas preguntas que nos está haciendo la lección. ¿Cómo nos comportamos cuando nadie nos ve? Ahí está el detalle, ¿no? A veces en nuestro círculo, en la iglesia, en todo, pues no hay tanta influencia a cosas que no, ¿verdad? Pero ¿cómo nos comportamos cuando somos tentados? ¿Qué hacemos? Podemos ver que Jesús sabía de la Escritura y no nada más quedó ahí, sino la memorizaba. ¿Para qué te sirve memorizar la Biblia? Primero, para encontrar paz, aquellas promesas que Dios nos da, pero también para poder apagar aquellos dardos del maligno a través de la palabra de Dios. Y entonces aquí viene lo bueno, de lo teórico a la práctica. ¿Qué hemos hecho? Creo que cada uno de nosotros hemos tenido experiencias a través de la palabra de Dios. Hermanos, todos estamos en este camino, ¿verdad? Estamos corriendo esta buena carrera y tenemos que aprender a entregarle todo a Jesús. Amén. Y yo también he tenido esa experiencia que a veces yo he querido hacer yo por mi propia fuerza algunas situaciones, y hermanos, la verdad no se puede. No se puede. He llevado unos fracasos increíbles, pero gracias a Dios, porque yo lo he experimentado en primera persona. Cuando uno tiene alguna situación y se la pone a Dios, hay poder, hay paz, hay tranquilidad. Y ese es el punto donde creo que el que escribió nuestra escuela sabática, inspirado por el Espíritu Santo, Dios nos quiere llevar, que no confiemos en nuestras fuerzas, sino que confiemos en Cristo Jesús. Cualquier situación, vayamos a Dios. En Cristo Jesús, y con un escrito está, ¿verdad? Con un escrito como está. Jesús lo hizo. Él no usó sus propias palabras, ¿verdad? Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y nosotros a veces nos lleva y queremos usar nuestras propias palabras, ¿verdad? Sí. Y nos salimos del contexto, puede ser, pero vamos a un escrito está. Y así es como deberíamos de enfrentar cualquier circunstancia, ¿verdad? Y no hay diablo que se resista a un escrito está.
a un Jesús, a un corazón humilde, hermanos, que vaya humilde a Dios y le presente su situación en ese momento, no hay tentación que pueda ganarle a un corazón entregado a Cristo Jesús. Y creo que eso nos falta porque a veces somos orgullosos y pensamos que nosotros lo podemos hacer. Amén. Jesús versus las Escrituras. ¿Qué es esto? Jesús versus las Escrituras. Jesús. Creo que estos dos puntos se complementan uno al otro, ¿no? Podemos ver que Jesús a través de su ministerio citó las Escrituras, pero ¿qué Escrituras había en ese momento? Pues era el Antiguo Testamento, ¿no? Testamento. El Antiguo Testamento. Y algo increíble porque Jesús en todo su ministerio citó pasajes del Pentateuco, de los profetas, salmos. Entonces podemos ver que Jesús no hacía a un lado las escrituras, no hacía a un lado las escrituras que había en ese momento, sino que Él las ponía en práctica y las citaba. Exactamente. Voy a leer ahí donde dice Isaías, Juan 5:45 al 47, dice: no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? ¿Verdad? Miramos ahí cómo todavía personas dicen, no, es que el Antiguo Testamento ya fue abolido por Jesús. Pero buscamos que haya dicho Jesús, sí, esto ya olvídense, ya no pasará. Si aquí no lo recalcan estos versos otra vez, en Juan, no lo vuelve a decir, porque si creyeres a Moisés y creyeres en mí, porque de mí escribió y él, pero si no creyeres en sus escritos, ¿cómo creyeres en mi palabra? Si él no lo pone en una línea como diciendo, estas son las palabras santas, lo que dejó Cristo Jesús escrito en esas piedras. Y mira, y siguiendo la línea que está llevando el hermano, cuando nosotros estudiamos, bueno, también creo que fue la semana pasada, y toda la lección nos está recalcando cómo debemos estudiar la Biblia, con el ejemplo que está en Isaías, un renglón aquí, otro renglón allá, poquito aquí, poquito allá. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, a leer las profecías, hay mucha simbología. ¿De dónde vamos a entender esa simbología si no es a través del Antiguo Testamento? Sabemos que el libro de Apocalipsis con el libro de Daniel van de la mano, se complementan los dos, y otros libros que nos explican acerca de las imágenes, la simbología que hay ahí. Entonces, mirando ese punto, ¿cómo podemos decir que el Antiguo Testamento ya fue abolido o ya no cuenta si se complementan uno al otro? Es que a veces ha habido personas que han sacado versículos como dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. O sea, ya eso ya pasó. Ahora ya dice, ahora yo os digo. Pero Jesús no estaba cambiando nada. Porque dice, voy a leer el versículo que dice Mateo 5:17, no pensáis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y más adelante en Mateo 5:19 dice, cualquiera que quebrantare uno de esos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado el reino de los cielos. Jesús vino a darle significado a las cosas, ¿verdad? ¿Qué decía antes? No codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿no? Pero dice, ahora cualquiera que mire, ya codició, ¿entiendes? O sea, estaba dando el significado, él no estaba cambiando ningún concepto de lo que se había escrito antes. Sí. Decía un pastor, como que estaba más fácil antes porque además había una cosa y él la vino a ampliar todo y nunca hizo un cambio. Bueno, en sí, el concepto ya estaba, nada más que la idea la teníamos como, ok, no voy a codiciar a la mujer, no voy a fornicar, ¿no? Por de hacer el acto, pero muchas veces ya fornicamos en nuestra mente,
con nuestros pensamientos ya hicimos, ¿qué nos ha detenido la acción? Pero en la mente ya hicimos todo. O sea, ya nos llevó a eso. Entonces Jesús vino a enseñarnos todavía más acerca de eso y aparte de eso también sabía las intenciones que había en el pueblo, en el corazón, y por qué lo dijo en ese momento. Dios sabe nuestras intenciones y a veces no podemos engañar a los demás, o nos podemos engañar a nosotros mismos, pero al Espíritu Santo no lo podemos engañar. Y por eso nos está hablando continuamente. Y veo que es tan importante el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay doctrinas que no vienen en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, como la creación, la caída, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando iba Jesús caminando con esas personas a Emaús? Dice que les abría, dice, desde Moisés y de todos los profetas declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Y ellos que decían, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardían nuestros corazones? Entonces vemos aquí un claro ejemplo que Jesús citaba el Antiguo Testamento y nunca hubo un cambio que él hubiera querido hacer aquí. Decía también, aquí algo estaba leyendo, dice, es las más peligrosas porque se hace en el nombre mismo de Jesús. Tenemos el ejemplo de Jesús porque se hace en el nombre a sí mismo. Dice, tenemos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? De cuánta autoridad le dio a las escrituras en la época conociendo en el Antiguo Testamento. Cuánta autoridad el Señor nos lo dejó todo bien escrito. Y si comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, se amplifica esa autoridad que Dios dejó. Una de las cosas que creo que también que comentaste, Dani, y que la lección nos ha venido diciendo mucho es de que desde Génesis la Biblia habla de Jesús. En cualquier momento podemos ver a Jesús. Jesús, como decías, a los que iban de camino a Emaús, después de haber sido crucificado Jesús, después de que Él había dado su vida por cada uno de nosotros, iban con muchas preguntas, muchas situaciones, y a mí esos versículos me llevan mucho de paz, porque Dios sabe qué hay en nuestro corazón, qué preguntas hay, qué cosas, qué incertidumbre, dudas, temores, y lo podemos ver reflejado aquí en esos dos de Emaús. No entendían bien lo que pasaba, pero Jesús mismo vino y les explicó y los llevó no a los hechos, a lo que habían pasado, sino a la Biblia. Desde Génesis les empezó a mostrar lo que decía de Él. Entonces eso nos lleva a que tenemos que ir nosotros también con un corazón humilde. Y si tenemos alguna situación, pongámosle a Dios, que Él nos dará la contestación de esas situaciones, de esa incredulidad, de aquellas situaciones que a lo mejor vamos para otro camino que no debemos de ir. Sí, claro, a través del Espíritu Santo Dios nos guiará. Y luego también lo que miro, por ejemplo, a veces nos enfocamos en tener alegaciones. No, es que el Nuevo Testamento, no, es que el Antiguo Testamento. Pero realmente si no le abrimos el corazón al Señor, a veces puedes estar enfocado en palabras, en alegaciones, como decía al principio. Hacemos murmuraciones, pero si aún hiciéramos lo que el Nuevo Testamento nos pone en el libro de Daniel, cómo él oraba, cómo él usaba toda su fidelidad a Dios por entero. Él no decía, hermanos, es que el Antiguo Testamento, él leía las Escrituras y él le pedía al Señor sabiduría porque le llegaba sabiduría de lo alto. Y así igual con nosotros, el Señor no está para darnos la sabiduría. Por eso si nosotros queremos entender, si necesitamos conocer más a Jesús, necesitamos pasar tiempo solas con Él, ¿verdad? Tiempo estudiando su palabra. Dice Isaías, cada mañana, ¿verdad? Cada mañana. Me gustaría que leyéramos Salmos 37:7, si alguien lo tiene, y Salmos 46:10. Claro que sí.
yo leo el 37 y bueno, también sí. Ajá. ¿Qué pasa? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Híjoles, de que solo ahí nos podríamos quedar bastante tiempo. Aquí nos hace nos dice qué podemos hacer o qué debemos de hacer. Y a veces es muy difícil guardar silencio. A veces es muy difícil esperar en Jehová. Y dice, no te alteres por el motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y dice el 40:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Quieres seguir leyendo los demás versículos? Sí, el 62, 1, 2 y el 5. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Qué bonitos versículos, ¿verdad? Qué bonitas promesas, ¿verdad? Como dices, qué bonitos versículos, pero ahorita que estamos en calma, ¿verdad? Pero esos versículos los tenemos que poner en práctica cuando se vienen situaciones, y es donde nos quiere llevar, creo que también la lección, ¿no? Cuando estemos en dificultades, ¿en quién confiamos? ¿En dónde vamos a depositar nuestra fe y nuestra esperanza? Bueno, sí, nosotros a veces también aprendemos a querer a saciar nuestras propias necesidades a veces. Nos queremos llenar de la vida, de las cosas que realmente, lo que nosotros realmente nos interesa o lo que realmente nosotros queremos. Y como nos advierte Salomón en el libro de Eclesiastés, ese no siempre, dice, eso no es siempre así. Porque nosotros llevamos una vida, cuando caminamos otra vez sin Cristo, nos lleva al vacío, al no poder entender. Muchos pensamos que corriendo al principio y abrir nuestras Biblias nomás nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que encontrar ese verso. Dice, como leí el hermano, guarda silencio ante Jehová. Tienes que tener esa entrega totalmente espiritualmente vacía, entregarle todo, pidiendo perdón primero por todos los pecados, para poder tener una comunicación plena con Cristo Jesús. Es lo que Dios te dice, porque nos dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, ¿verdad? Y yo os haré descansar. O sea, es la roca de la salvación. O sea, en ninguna parte podemos encontrar la salvación más que en Cristo Jesús, ¿verdad? Sí. Y entonces tenemos que ir a Él a través de el estudio diario de la palabra, a través de la oración, a través de la humildad. Y creo que esa pregunta va a estar algo fuerte. ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cómo es ese tiempo que le dedicas? Podemos ver a través de la Biblia un Dios comprometido contigo y conmigo. ¿Cómo estás de comprometido tú con el estudio de la palabra? ¿En qué momento se lo das? ¿Es el mejor momento? Podemos ver el ejemplo de Jesús, que Él lo hacía en las mañanas. ¿Por qué en las mañanas? No había calma, había tranquilidad, porque en todo el día había muchas cosas que iba a hacer Jesús. Y entonces se nos dice a nosotros que el mejor momento es en la mañana. Nuestra mente está fresca, hay veces que no hay nadie quien nos interrumpa, no son interrumpidos ese lapso que pasamos con Jesús. Y aparte de eso, cuando lo hacemos en la mañana, creo que es una gran bendición porque nos fortalece en todo el día. A lo mejor por alguna razón no puedes en la mañana, el momento que sea, pero darle ese momento, que sea el mejor momento, que no haya interrupciones. No estoy diciendo que si hay interrupciones no lo hagas, ¿verdad? O van a decir, no, es que los hermanos dijeron que si hay interrupciones no hay que hacerlo, ¿no? Porque a veces nos excusamos de eso. Pero, Dios dio todo, hermanos y hermanas, dio todo. ¿Qué estamos dando nosotros por Él?
el Espíritu Santo nos está hablando. No hagamos caso, digo, no dejemos de pasar ese tiempo con nuestro Dios y que le hagamos caso al Espíritu Santo. Luego también, como dice la parte de abajo, ¿cuál deliberada eres al hacer un tiempo para pasar a solas con el Señor? Hermanos, si volteamos a todos los alrededores, el Señor nos da todo, el universo, la creación del Señor, el aire, los pájaros, hasta los vehículos en los que nos transportamos, uno cada vez a cada lado. Y pasamos a unas prisas que a veces le dedicamos solamente 4 o 5 minutos al Señor. Y yo creo que a veces no agradecemos tanta bondad, tanta misericordia que el Señor dejó, como para no poder dejar de perdida unos 25, media hora. Si le empezamos a buscar, hermanos, yo estoy seguro que vamos a encontrar ese tesoro de la cual nos hablaba al principio. Pero un tesoro no lo vas a encontrar sin trabajar y estar uno nomás sentado, o puede hacer el mejor trabajo. Es que Dios me dio este don y aprovechamos a lo máximo querer sacar los dones que Dios nos dio, olvidándosenos la palabra de Dios, la cual nos puede enriquecer para muchos más dones. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Debemos de aprender versículos de memoria, debemos de memorizar, debemos de pasar nuestra vida, no nada más en la mañana estudiar 10, 15 minutos o media hora, 1 hora y el resto del día en otras cosas, sino estar memorizando versículos, cantos, alabanzas, salmos, meditando en su palabra, ¿verdad? Eso es lo que debe ser un cristiano, ¿verdad? Meditar alimentando el corazón de las cosas de Dios, de las cosas buenas, no con las cosas de afuera, ¿verdad? Que no nos traen cosas nada buenas. Sí, la verdad que sí, que hermoso es poder recitar versículos, pero también qué hermoso y qué tranquilidad es cuando recitamos algún canto, algún himno. A mí uno en especial que me quebró cuando empecé a venir a la iglesia, muchos saben, es el 425, día en día Cristo está conmigo. Y en ese momento me hizo ver Dios estando ahí en la iglesia, el pasado. Me hizo ver aquellas situaciones que había vivido, aquellos momentos difíciles y cómo es de que yo pensaba que buena suerte o cosas del destino no había pasado más. Pero en ese momento Dios me dijo, no es de que fue coincidencia, sino día en día yo he estado contigo. Y eso nos reconforta. Creo que cada uno de nosotros hemos tenido experiencia, a lo mejor un himno, una alabanza que nos ha ayudado en momentos difíciles. Para mí, no sé, es mucho más fácil aprenderme un canto. No estoy diciendo que no pueda aprender versículos o no he podido, ¿verdad? Pero es mucho más fácil, me acuerdo más y creo que es muy bueno porque cuando podemos ver a través de la Biblia que cuando estamos muy agradecidos con Dios o las palabras nos sobran, le ponemos música. Y uno de los versículos que yo me aprendí recién cuando vine a Dios fue Jeremías 33:3 y todavía me sigo acordando de eso y todavía me sigue fortaleciendo, me sigue ayudando. Nos dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso me ayudó mucho porque yo tenía muchas preguntas. ¿Por qué hay la maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué es que nací? ¿Por qué dicen que el mundo se va a acabar? Aquellas cosas grandes y ocultas que yo no sabía, a través de la Biblia Dios me las fue contestando. Y todavía sé otras cosas que no sé. Y Dios me las ha ido contestando y me las va a seguir contestando, siempre y cuando yo vaya a un estudio de la palabra humilde. Ya para ir finalizando, como habíamos desde el comienzo de la lección hablamos de 2 personajes, de Judas y Juan. Igual aquí hay 2 grupos, ¿verdad? Hay 2 grupos de que reciben la palabra. Y quiero leer algo de esas 2 grupos. Dice, muchos que invocan el nombre de Cristo caminan a la luz de las chispas de su propio fuego, en lugar de seguir tras las pisadas de su profeso maestro.
No representan el mismo carácter que Cristo representaba mediante su amor puro y sincero hacia Dios y a su amor para el hombre caído. No aceptan a Dios al pie de la letra, ni identifican sus intereses con Jesucristo. No forman el hábito de tener una comunión con Jesús, de tomarlo como su guía y consejero, y por lo tanto no aprenden el oficio de vivir una vida cristiana bien definida. Y el otro concepto es, el otro grupo, los que no se conforman con escuchar las palabras de Cristo, sino que las ponen en práctica, ponen de manifiesto el carácter de la operación del Espíritu Santo. El resultado de la operación interna del Espíritu de Dios se revela en la conducta exterior. La vida del cristiano está escondida con Cristo en Dios. Sus obras revelan que el Espíritu influye sobre el hombre interior. Los que se asocian con ellos se convencen de que han elegido a Jesucristo como su modelo, ¿verdad? ¿Cómo debemos vivir nosotros como hacedores de la palabra? Vivir como Cristo vivió, ¿verdad? Que Cristo sea nuestro ejemplo. Que te pregunten, oye, ¿tú por qué eres así? Yo quiero ser como tú, ¿verdad? Que nuestra vida sea nuestro mejor ejemplo para cada persona, ¿verdad? Para nuestro prójimo. ¿Quieres terminar con algunas palabras, Rafa, para terminar la lección? Si quiere el hermano. Sí, hermano, yo nomás para el último me gustó el Santiago 5:13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Porque la alabanza es cantar, recordar fácilmente la palabra de Dios. Al cantar nos gozamos espiritualmente y espiritualmente podemos gozar de sus días santos del Señor, que sabemos que hoy es sábado santo del Señor, pero para nosotros los cristianos yo pienso que santos son todos los días. Me acuerdo el cantito que canta y tus penas se irán, ¿verdad? Tus penas se irán. Ha sido una lección muy interesante que nos ha dejado este trimestre. Y hermanos, de nada va a servir si no lo ponemos en práctica. De nada va a servir. De nada va a servir aquella impresión que el Espíritu Santo nos ha hecho si no lo ponemos en práctica. Dice que por los frutos lo conoceráis. Entonces, de aquí en adelante, que el Espíritu Santo rija nuestra vida. Que un escrito está en el texto y en el contexto correcto, nos lleve. Que eso sea la luz de nuestra vida. Y quiero terminar con este escrito de Elena G. White, que para mí en un momento el hermano Arturo Morales vino y nos testificó, y ha sido para mí muy bueno, ¿verdad? Y me lo he tratado de aprender, no me lo sé muy bien de memoria, pero se los voy a recitar mejor, se los voy a leer. Este comentario dice: la vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él. Es como serás transformado a su semejanza. Es Camino a Cristo, página 70, si no mal recuerdo, y eso es lo que la escritora quiere llevarnos, que dependamos de Cristo y no dependamos de nosotros. Gracias, Rafael, gracias, hermano Fermán, y como último comentario, debemos ir a la Biblia, especialmente a la Biblia, para poder entender lo que Dios nos quiere enseñar. Y el mismo Espíritu Santo que ayudó a esas personas, que inspiró para escribir la Biblia, es el mismo Espíritu Santo que te puede ayudar a entender la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos puede llevar hacia la salvación que Dios nos quiere dar. ¿Puedes terminar con una oración, Rafa, para terminar? Claro que sí, ahí donde estemos, hermanos, les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para despedirnos en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias en que vivimos, tú sigues sosteniendo a tu iglesia. De una forma diferente, Padre, pero gracias porque a nadie nos ha sido impuesto que no podemos adorarte y glorificarte.
en todos los días y con ello este día, tu día sábado. Gracias, Padre, porque podemos descansar en ti. Señor, te queremos pedir que nos ayudes a poner en práctica esta lección que nos has dejado, que la impresión que ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas podamos llevarla a cabo, Señor, que nos podamos pues llevar lo que tu Espíritu, lo que tu palabra dice, que todo lo podamos mirar en el texto y en el contexto correcto, que seamos hacedores de tu palabra y que no seamos piedra de tropiezo al recitar tu palabra, Señor, y mucho más a nuestros actos. Gracias, Padre, por este trimestre y sabemos que así como nos has llevado en este trimestre, nos llevarás este nuevo que comienza. Te pedimos por cada corazón que está aquí con nosotros, que sea conectado, Señor. Te pedimos también que nos ayudes y que este sábado sea de delicia, Señor, para ti y para nosotros. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.